Le vamos a eliminar a la mamá, al perro, al gato y hasta a la abuelita. Los templarios atacan al Harfuch y le quitan una oreja. Bueno, esto último no es cierto, aún tiene ambas orejas, pero sí recibió un fuerte ataque de los sicarios del Mencho. ¿Pero cómo pasó todo esto? ¿Será el fin del Harfuch? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El plan comenzó a materializarse cuando un infiltrado dentro del CJNG proporcionó información crucial, la ubicación exacta de un escondite en las montañas de Jalisco donde el Mencho se refugiaba. No era la primera vez que se obtienen coordenadas sobre su paradero, pero cada intento anterior había terminado con una fuga inverosímil. Esta vez la diferencia radicaba en la precisión del informe y la determinación de Harfuch de llegar a las últimas consecuencias. Con un equipo de fuerzas especiales y un destacamento de la Marina, la operación se puso en marcha en plena madrugada. Sin advertencia alguna, los helicópteros artillados rompieron la calma de la noche y los comandos descendieron como sombras sobre la fortaleza del Capo. El primer choque fue devastador. Los sicarios apostados en el perímetro apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser eliminados por una combinación de francotiradores y fuego de ametralladora desde el aire. Las luces del complejo se apagaron de inmediato, sumiendo la zona en una penumbra que solo era interrumpida por el destello de las detonaciones. Las fuerzas de asalto avanzaron con precisión letal, neutralizando a los guardias que intentaban responder. Las explosiones retumbaron en la montaña cuando los drones destruyeron las antenas de comunicación, dejando a El Mencho y su gente completamente aislados. En cuestión de minutos, el asedio se convirtió en una masacre. Los hombres del Capo resistieron con la desesperación de quienes saben que no hay escapatoria. Pero la superioridad táctica y de armamento de los comandos fue abrumadora. Harfuch supervisaba cada movimiento desde uno de los helicópteros, coordinando a su equipo en tierra, asegurándose de que no hubiera rutas de escape, de que nadie quedara con vida para reorganizarse. Aquello no era solo un operativo, era la ejecución de una estrategia diseñada para erradicar la influencia del CJNG en la región. El interior del búnker fue el último foco de resistencia. El Mencho, herido y sin alternativas, ordenó a sus hombres que lo defendieran hasta el final. La respuesta fue feroz pero insuficiente. Las tropas de élite, equipadas con tecnología de última generación, irrumpieron en cada habitación, despejaron pasillos y sellaron túneles de escape. Cuando finalmente lo encontraron, estaba rodeado de los cadáveres de su escolta personal. Sus ojos reflejaban algo que nunca antes había experimentado: el miedo de un hombre consciente de que su reinado había terminado. Harfuch descendió del helicóptero minutos después de la captura. Caminó entre cuerpos destrozados, el humo de la pólvora impregnando el aire y la sangre aún fresca en el suelo. Sus botas resonaron con firmeza hasta detenerse frente a El Mencho, quien permanecía de rodillas, esposado, con el rostro hinchado por los golpes de los soldados que lo habían reducido. «¿Así que este es el gran Mencho?», murmuró Harfuch, estudiándolo con una mezcla de desdén y satisfacción. «El hombre que creyó que podía desafiar al Estado y salirse con la suya». No hubo respuesta. El Mencho apenas logró levantar la mirada, la boca entreabierta y la respiración entrecortada. Pero Harfuch no esperaba palabras, no necesitaba amenazas ni desafíos. Sabía que el verdadero castigo apenas comenzaba. Los prisioneros capturados, aquellos que lograron sobrevivir al asalto, fueron encadenados y subidos a camiones militares con destino a un penal de máxima seguridad. No hubo privilegios ni concesiones. La llegada de El Mencho no pasó desapercibida. Desde el momento en que cruzó las puertas del penal, los custodios estaban listos. No hacían falta instrucciones. Sabían quiénes eran esos hombres. Conocían sus crímenes. Esta vez no habría sobornos, influencias ni escapatorias. El primer golpe cayó antes de que El Mencho alcanzara el pasillo principal. Un guardia lo empujó con fuerza, haciéndolo caer de bruces contra el suelo como si fuera un costal de huesos. A los demás reclusos los obligaron a avanzar mientras los oficiales lo golpeaban con toletes, con puños, con cualquier objeto a la mano. No hubo miramientos ni consideración. Era una represalia silenciosa por los años de terror que habían sembrado. Los hicieron formar en el patio, bajo un sol abrasador, sin agua, sin sombra, sin más derecho que el de mantenerse en pie. Fueron obligados a desnudarse, a permanecer inmóviles mientras los insultaban, mientras los derribaban al suelo solo para volver a levantarlos con otro golpe. Encerrados no era suficiente. Harfuch había dejado claro que dentro de esas paredes no habría ni un resquicio de dignidad para ellos. Para El Mencho, la condena fue peor.
A diferencia de sus hombres, no lo golpearon en público. No, lo arrastraron directamente a una celda minúscula, un rectángulo de concreto donde lo único que había era una cama de metal y un inodoro. Sin ventanas, sin contacto con el exterior, solo una tenue luz que jamás se apagaba, lo justo para que el descenso fuera imposible. Harfuch se aseguró de que fuera así. Cuando el funcionario entró a la celda, el Mencho estaba encorvado en un rincón, la respiración aún irregular. Alzó la cabeza con esfuerzo, pero su mirada estaba vacía, carente del desafío que había mostrado toda su vida. Solo quedaba resignación. «Esto es todo lo que te queda», dijo Harfuch con una frialdad cortante. «Esta celda, esta oscuridad, nunca más volverás a ver el sol». Se inclinó un poco más, su voz apenas un susurro. «¿Recuerdas a los hombres que mandaste a matarme? ¿Las familias que destrozaste? ¿Los policías que colgaste de los puentes? Porque yo sí lo recuerdo, y me aseguré de que tu vida terminara aquí, en este agujero de concreto». El silencio lo envolvió todo. No hubo respuesta, no había más palabras. No quedaba nada del capo que alguna vez aterrorizó al país. Lo habían reducido a un hombre sin poder, sin aliados, sin futuro. ¿Héroe o villano? ¿Será que el Harfuch hizo lo correcto? Harfuch había pasado las últimas 24 horas asegurándose de que Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, quedara confinado en la celda que él mismo había elegido para su miseria. Lo había humillado, le había mostrado lo que significaba perderlo todo, y sobre todo le había dejado claro que el Estado mexicano aún tenía el poder de imponerse sobre el crimen organizado. Pero mientras él cerraba ese capítulo con la satisfacción del triunfo, en la sombra se gestaba una venganza que sacudiría los cimientos de su mundo. Los Caballeros Templarios, un cártel que alguna vez dominó Michoacán antes de ser desplazado por el CJNG en una guerra sangrienta, nunca desaparecieron del todo. Fragmentados y relegados a un segundo plano en el narcotráfico, aún conservaban células dispersas, hombres que aguardaban su oportunidad para resurgir. Para ellos, la captura del Mencho representaba un vacío de poder que podían aprovechar, pero también una afrenta. Muchos de sus miembros habían trabajado en la sombra junto al CJNG o mantenían lazos con la organización. La caída del capo era la excusa perfecta para enviar un mensaje claro. Nadie tocaba a los suyos sin pagar un precio, y ese precio sería la familia de Harfuch. Minutos después de que Harfuch dejara las oficinas de seguridad, un convoy de camionetas sin placas comenzó a moverse por la ciudad con un solo objetivo: atacar su hogar. La inteligencia de los templarios era precisa. Sabían dónde vivía su familia, conocían las rutas de seguridad y habían identificado el momento exacto en el que la escolta de Harfuch disminuiría lo suficiente como para hacerlos vulnerables. No iban por él, sabían que era un hombre acostumbrado al combate, alguien que ya había sobrevivido a atentados. Pero su familia era otro asunto. Harfuch viajaba en un convoy discreto, escoltado por 2 camionetas blindadas con soldados atentos a cualquier anomalía. Después del ataque de 2020 en Lomas de Chapultepec, la vigilancia nunca se relajaba. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir no era una emboscada para asesinarlo, sino un golpe diseñado para destrozarlo desde dentro. Al otro lado de la ciudad, su familia descansaba en casa, protegida por un equipo de seguridad que hasta ese momento no tenía idea del infierno que estaba por desatarse. Todo cambió en cuestión de segundos. De la nada, el convoy de los templarios bloqueó las calles aledañas con 6 camionetas blindadas, sellando cualquier ruta de escape. Los primeros disparos irrumpieron en la tranquilidad de la noche. Los escoltas reaccionaron, pero estaban en clara desventaja. Los atacantes venían equipados con rifles de asalto y granadas de fragmentación. No era un simple ajuste de cuentas, era una ejecución calculada. A kilómetros de distancia, el radio de Harfuch estalló con una transmisión urgente. «¡Ataquen la residencia! ¡Ataquen la residencia!». La voz de su jefe de seguridad sonaba distorsionada por el estruendo de las balas. Pero el mensaje era claro: su familia estaba bajo asedio. El pulso de Harfuch se aceleró. No era la primera vez que enfrentaba una crisis, pero esta vez era diferente. La rabia y el miedo se mezclaron con su pecho, pero no podía permitirse el lujo de perder la calma. «Den la vuelta ahora mismo», ordenó, y el convoy giró bruscamente, acelerando a toda velocidad por las calles de la ciudad. Cada segundo era una eternidad. Desde la distancia, las llamas de los vehículos incendiados se veían como un faro de caos. El humo se elevaba entre los destellos de los disparos.
sombras se movían en la penumbra, atacantes y defensores en una batalla desesperada. Harfuch no esperó instrucciones, ni permitió que su equipo asegurara la zona. Bajó de la camioneta con su rifle en mano y avanzó sin dudar, su mente nublada por la ira. Los sicarios no esperaban que llegara tan rápido. Creyeron que tendrían más tiempo para completar su misión antes de la llegada de refuerzos. Pero Harfuch no era un hombre que se quedara en la retaguardia. Sus disparos fueron los primeros en sonar, seguidos de los de su equipo, que despejó la entrada con una violencia que solo la desesperación podía justificar. No era un operativo, era una guerra personal. Dentro de la casa la situación era caótica. Los atacantes habían logrado ingresar, pero se encontraron con una resistencia feroz por parte de los escoltas que aún quedaban en pie. Algunos miembros de la familia de Harfuch estaban escondidos en un cuarto de seguridad, mientras que otros habían sido tomados como rehenes. Era una carnicería. Harfuch no pensaba en tácticas ni en estrategias. Se movía por instinto, disparando a cualquier enemigo que tuviera a la vista. La adrenalina lo convertía en una máquina de guerra, alguien incapaz de detenerse cuando la vida de su familia estaba en juego. En una fracción de segundo, vio cómo uno de los atacantes usaba a su hermana como escudo humano. No dudó. Un disparo preciso a la cabeza del sicario lo derribó al instante. No había margen para errores. Las balas seguían cruzando la casa como relámpagos de muerte. El eco de las detonaciones rebotaba en las paredes. Los gritos de los heridos se mezclaban con las órdenes entrecortadas de los comandos. Uno a uno, los atacantes fueron cayendo. Algunos intentaron huir cuando vieron que la situación se inclinaba en su contra, pero no hubo piedad. Aquello no era un simple enfrentamiento, era un ajuste de cuentas. El último de los sicarios intentó resistir, atrincherado detrás de un mueble destrozado. Harfuch lo encontró con el arma temblando entre sus manos, incapaz de disparar. Sus ojos reflejaban el mismo pavor que el Mencho había mostrado en su celda. Harfuch no le concedió una segunda oportunidad. El humo, el olor a pólvora y la sangre impregnaban el aire cuando finalmente todo terminó. La casa estaba en ruinas, los cuerpos de los atacantes esparcidos por el suelo como un testimonio de su error fatal. Harfuch se tomó un segundo para respirar, aunque sabía que la guerra estaba lejos de acabar. Miró a su alrededor buscando a su familia. Los encontró aturdidos pero vivos. La furia que había consumido su mente comenzó a disiparse, dejando solo el peso de la realidad. Los templarios habían querido darle su mensaje, pero ahora el mensaje era de él para ellos. Nadie tocaba a su familia y vivía para contarlo. ¿Será el fin del Harfuch? El aire olía a pólvora y ceniza cuando Omar García Harfuch se levantó de la silla en la que había estado sentado durante los últimos minutos. Su respiración aún pesada, sus manos apretadas en puños. Aún podía sentir la adrenalina recorriendo su cuerpo como fuego líquido. Un recordatorio de que apenas había logrado evitar lo peor. Su familia estaba viva, pero su hogar había sido reducido a un campo de batalla. Un recordatorio brutal de que la guerra nunca terminaba, de que el enemigo aún estaba ahí, esperando cualquier oportunidad para atacar. Los templarios habían pensado que podían golpearlo donde más le dolía y salirse con la suya. Habían llegado con la certeza de que podían matar a su familia y desaparecer en la noche como si nada hubiera pasado. Pero se habían equivocado. No habían contado con que Harfuch reaccionaría con la velocidad de un depredador herido, ni con que su gente estaba lista para convertir la defensa en un contraataque. Ahora los sobrevivientes de ese ataque estaban huyendo, intentando abandonar la ciudad antes de que lo cercaran. Pero él no iba a permitirlo. Mientras su equipo aseguraba la zona, Harfuch activó su radio y dio la orden que sellaría el destino de los responsables. Quiero un cerco completo. No quiero que ni una rata de esta salga de la ciudad. Movilicen a todos los equipos disponibles. Quiero drones en el aire. Quiero patrullas revisando cada calle. Quiero retenes en todas las salidas. Nadie se va. El mensaje se transmitió en cuestión de segundos. Y en menos de 10 minutos la Ciudad de México se convirtió en una trampa para los templarios. Helicópteros comenzaron a sobrevolar las principales avenidas, mientras que equipos tácticos sellaban las carreteras y los accesos clave. Harfuch no iba a dejar que esos hombres escaparan. Sabía que esta era su oportunidad para eliminarlos de una vez por todas, para arrancar de raíz cualquier amenaza futura.
Los templarios intentaron dividirse, moverse en grupos pequeños, cambiar de vehículos, esconderse en barrios donde pensaban que podrían perderse entre la multitud. Pero Harfuch y su equipo estaban un paso adelante. Con la tecnología de rastreo y la inteligencia obtenida en los últimos meses, comenzaron a interceptarlos uno a uno. Las persecuciones no duraban mucho. Cada vez que una de sus unidades identificaba un vehículo sospechoso, lo rodeaban, lo detenían y eliminaban cualquier resistencia sin contemplaciones. El caos reinaba entre los atacantes. No estaban preparados para una respuesta tan rápida y letal. Algunos intentaron resistirse, disparando desde sus autos, pero fueron abatidos antes de poder hacer daño. Otros abandonaron sus armas y se entregaron, con la esperanza de que al menos pudieran seguir respirando, pero no todos corrieron con esa suerte. Uno de los hombres que habían participado en el ataque, un sicario de rango medio dentro de los templarios, fue capturado en un estacionamiento a las afueras de la ciudad. Intentaban escapar en un taxi cuando una patrulla interceptó el vehículo y lo sacó a la fuerza. No opuso resistencia. Sabía que luchar en ese momento era una sentencia de muerte, pero su verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. Harfuch no era un hombre que disfrutara la violencia gratuita. No era un sicario, no era un asesino. Pero esa noche, después de ver a su familia casi morir, después de ver las balas destrozar su hogar, después de haber sentido la furia más intensa de su vida, sabía que necesitaba respuestas, y ese hombre iba a dárselas. Lo llevaron a un almacén abandonado en la periferia de la ciudad, lejos de ojos curiosos, lejos de cámaras o registros oficiales. Solo Harfuch y un grupo de hombres de su entera confianza sabían de ese lugar. Ahí la ley no tenía jurisdicción. Ahí solo había una regla: obtener la información a cualquier costo. El sicario fue amarrado a una silla de metal en el centro del lugar, con los ojos cubiertos por una venda y las manos atadas con cintas gruesas. Su respiración era rápida, nerviosa. Sabía lo que venía. Sabía que no había negociación posible, que ya no tenía ningún control sobre su destino. Harfuch se acercó con calma, sacándose el abrigo y enrollando las mangas de su camisa. No habló de inmediato. Dejó que el silencio se hiciera insoportable, que el hombre sintiera la presión de su presencia, que su propia mente hiciera el trabajo de romperlo antes de que el primer golpe cayera. Finalmente rompió el silencio. ¿Quién dio la orden? El sicario no respondió. Intentó mantenerse firme, aferrarse a la poca dignidad que le quedaba. Pero Harfuch no tenía paciencia para juegos. Sin previo aviso lanzó un puñetazo directo al rostro del prisionero, haciéndolo tambalearse en la silla. La sangre comenzó a gotear en su nariz rota, pero aún así no habló. ¿Quién dio la orden?, repitió Harfuch, esta vez con un tono más frío. El sicario respiró hondo, tragó saliva y se quedó callado. Entonces vino el segundo golpe, esta vez con la culata de un rifle, directo al estómago. El hombre jadeó, su cuerpo convulsionándose por el impacto. Tosió sangre, pero aún intentó resistirse. Harfuch no estaba de humor para perder el tiempo. Le hizo una seña a uno de sus hombres, quien trajo un balde de agua helada y lo vació sobre la cabeza del prisionero. El hombre tembló, su cuerpo reaccionando al frío con espasmos involuntarios, pero lo peor vino después. Uno de los oficiales sacó un cuchillo y lo deslizó lentamente sobre la piel del sicario, dejando cortes superficiales pero dolorosos en sus brazos. No eran heridas letales, eran solo el inicio de un proceso que no tenía más desenlace que la confesión. El sicario comenzó a respirar con dificultad. Sabía que no saldría de ahí intacto. Sabía que podía resistirse, pero también sabía que no había nada que viniera a salvarlo. Sus compañeros estaban muertos o huyendo. Su organización estaba desmoronándose. Estaba solo. «Te lo preguntaré una última vez», dijo Harfuch, esta vez con un tono casi susurrante. «Dame los nombres. Dime quién está detrás de esto. Dime dónde están escondidos los que quedan». El silencio se mantuvo por un par de segundos más, pero entonces, con la voz rota y la sangre escurriendo de su boca, el sicario habló. «Don Ángel, el mando en Michoacán. Él dio la orden». Harfuch sonrió de lado. Sabía que ese nombre aparecería tarde o temprano. Don Ángel, uno de los últimos líderes activos de los templarios, el hombre que aún mantenía el control de una red de sicarios en la zona de Tierra Caliente. «¿Dónde está?», insistió Harfuch. «En una finca en Apatzingán.
Tiene un búnker. Hay más hombres ahí. Harfuch no esperó más. Se giró hacia su equipo y dio la orden inmediata. Preparen un operativo para Michoacán. Nos llevamos a Don Ángel esta misma semana. Harfuch no esperó más. Se giró hacia su equipo y dio la orden inmediata. Preparen un operativo para Michoacán. Nos llevamos a Don Ángel esta misma semana. Luego miró al sicario una última vez. Sabía que ya no tenía nada más que ofrecer. Y para alguien como él, que había vivido y matado en la guerra del narcotráfico, solo había una forma de cerrar su historia. Harfuch no dijo nada, solo asintió con la cabeza, y en ese instante, uno de sus hombres levantó su arma y disparó. ¿Será que ese hombre se merecía el disparo? ¿O el Harfuch se excedió? El eco de los pasos de Omar García Harfuch resonaba en los pasillos oscuros del penal de máxima seguridad. Su andar era firme, su rostro inmutable. En sus ojos había algo que paralizaba a cualquiera que se atreviera a cruzar su mirada. Detrás de él, dos de sus hombres cargaban un bulto pesado cubierto con una manta. Sabían hacia dónde se dirigían, sabían lo que iba a pasar, pero nadie cuestionaba sus órdenes, no después de lo que había sucedido. Había pasado menos de un día desde el atentado contra su familia, un intento desesperado de los caballeros templarios por vengar la captura de El Mencho. Un acto que no solo había fallado, sino que había sellado el destino de cada uno de los involucrados. Harfuch no había dudado ni un segundo en exterminar a los atacantes, en cercar la ciudad, en cazar a cada uno de los responsables hasta que solo quedaran cadáveres y prisioneros. Pero no se detuvo ahí. Encontró a uno con vida, lo hizo hablar, lo hizo sufrir, lo redujo a la miseria antes de acabar con él. Ahora el resultado de esa brutalidad estaba en sus manos. Literalmente. Se detuvo frente a la puerta de la celda de Nemesio Ceguera Cervantes. El guardia que custodiaba la entrada tragó saliva, nervioso. Desde que habían metido a El Mencho en esa caja de concreto, nadie había entrado a su celda más que para traerle comida o revisarlo médicamente. No tenía contacto con nadie, no hablaba, no veía el sol. Solo existía en la oscuridad de su encierro, esperando, tal vez conspirando, tal vez aceptando su destino. Pero lo que estaba a punto de suceder rompería cualquier ilusión de control que pudiera haberle quedado. «Ábrela», ordenó Harfuch, su voz cortante sin margen de discusión. El guardia vaciló un segundo, pero luego obedeció. Introdujo la llave y giró el cerrojo. Un chasquido metálico resonó en el pasillo y, con un rechinar áspero, la puerta se abrió. Dentro, El Mencho estaba sentado en el suelo, encorvado, con la mirada perdida en la única luz tenue que colgaba del techo. Su piel estaba pálida por la falta de sol, su cabello más largo y desordenado, sus ojos hundidos. Ya no era el hombre que había gobernado el narcotráfico en México, era solo un fantasma de lo que alguna vez fue. Pero cuando Harfuch entró, ese fantasma pareció recobrar un poco de vida, alzando la vista con un destello de odio y resentimiento. No tuvo tiempo de reaccionar cuando los hombres de Harfuch arrojaron el cuerpo inerte del sicario a sus pies. La manta que lo cubría se deslizó, revelando el rostro golpeado y ensangrentado de un hombre que, hasta hacía unas horas, había sido uno de los suyos. La expresión del Mencho no cambió de inmediato. Durante unos segundos simplemente miró el cadáver frente a él, como si su cerebro intentara procesar lo que estaba viendo. Luego su mandíbula se tensó. Su mirada se afiló y sus dedos se cerraron en puños, pero no dijo nada. Harfuch sonrió de lado. ¿Lo reconoces?, preguntó con frialdad. Era uno de los que enviaron a matar a mi familia. Un silencio denso llenó la celda. La respiración del Mencho era lenta, controlada, pero había algo en su mirada que revelaba que, por dentro, la furia estaba consumiéndolo. Harfuch disfrutó ese momento, la impotencia en los ojos de su prisionero. No era el terror lo que quería ver, era la certeza de que ya no tenía poder, de que no podía hacer nada, de que estaba acabado. Antes de que el Mencho pudiera abrir la boca, Harfuch dio un paso adelante y le propinó una patada brutal en el rostro. El impacto fue tan fuerte que la cabeza del narcotraficante rebotó contra la pared, dejando un rastro de sangre en el concreto. Cayó de lado, aturdido, con un gruñido ahogado de dolor. Tosió, escupió algo de sangre y trató de incorporarse, pero Harfuch no le dio tiempo. Se agachó y lo agarró por la mandíbula, obligándolo a mirarlo a los ojos. «No me importa lo que pienses que puedes hacer.
Le escupió. No hay manera de que salgas de aquí. No hay sobornos, no hay sicarios, no hay rescates. Estás muerto en vida. Apretó su agarre, casi al punto de romperle la mandíbula. Si algo así vuelve a pasar, si alguien más se atreve a tocar a mi gente por tu culpa, el siguiente muerto serás tú. Soltó su rostro con desprecio, dejándolo caer de nuevo al suelo. Disfruta tu estadía, Nemesio. Esto es lo más cerca que vas a estar de la muerte hasta que yo decida lo contrario. Se levantó y salió de la celda sin mirar atrás. Sus hombres lo siguieron dejando la puerta abierta por unos segundos más, como si le dieran tiempo al mencho para procesar lo que acababa de suceder. Luego el guardia cerró el cerrojo con un estruendo que retumbó en la oscuridad. Dentro, el mencho permaneció en el suelo, su rostro golpeado, su orgullo hecho pedazos. La sangre caliente corría por su boca, su nariz pulsaba con el dolor de la fractura, pero nada de eso importaba tanto como lo que acababa de entender. No había escapatoria, no había esperanza, no había camino de regreso. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.